Ok, que Dios me los bendiga mucho y bienvenidos a esta cuarto bloque de Academia de Obreros. Es para nosotros un placer, un gusto poder compartir con todos ustedes, de verdad que sí. Ánimo, como decía mi esposa, lo que empezamos lo vamos a culminar, a terminar con la ayuda del Señor. Para empezar este cuarto bloque, nosotros tenemos un tema general. Y se llama cuarto bloque, el tema general es la vida con propósito. Es una vida con propósito. Usted y yo en el primer bloque vimos los fundamentos, que eran palabra y oración. En el segundo bloque vimos la vida en el espíritu, cómo es vivir, cómo es tener una vida en el espíritu. En el tercer bloque vimos el tema general era vida y servicio, la vida y servicio del obrero. Y en este cuarto bloque, lo que vamos a estar estudiando es que nosotros tenemos una vida con propósito, ¿ok? No es solamente que somos cristianos y qué bonito y que vamos a la iglesia y que nos congregamos y que recibimos las enseñanzas. No, es que todo esto tiene un propósito en usted y en mí para cumplir como iglesia, como hijos de Dios. Entonces, en este bloque, que empezamos de vida con propósito, yo tengo que decirles que usted y yo pertenecemos a una generación que la Biblia nos cataloga como una generación victoriosa. Amén. Usted y yo somos una generación victoriosa, una generación que conoce quién es en Cristo Jesús, qué tiene en Cristo Jesús, una generación que cree bien, piensa bien, habla bien y actúa bien. Eso es muy básico, eso era el primer bloque, creo, si no me equivoco. Pero vea que es un hilo que va a través de toda la Academia de Obreros. Y hoy en este tema de generación victoriosa, yo quiero conversarle. La Biblia en el capítulo 61 de Isaías nos habla acerca de cuáles y las características de esta generación victoriosa. Entonces, en primer lugar, la generación victoriosa es la que sabe qué es lo que tiene en Dios. ¿Sabe usted qué es lo que usted y yo, lo que usted tiene en Dios? Bueno, Isaías capítulo 61, a partir del versículo 1, dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los hijos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Qué es la generación victoriosa? Es la que sabe que tiene en Dios. Y lo que dice a la luz del capítulo 61, del versículo 1, dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ungió. Es decir, Él, podríamos decir, no solamente creemos y decimos, así está en mí, porque la palabra de Dios dice que Él ha venido a morar en nosotros, sino que nos ungió. Usted es un ungido de Dios, es un ungido, una ungida del Espíritu por el Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo sobre usted y entonces usted, a través de esta unción que le ha dado el Padre Celestial, es que nosotros podemos tener un propósito que cumplir, un trabajo que cumplir. Sí, claro, yo sé que usted me va a decir, bueno, pero es que esa es una profecía de Jesucristo. Pero no fue él mismo el que nos lo dijo en el Nuevo Testamento. El que dijo en Mateo capítulo 28, versículo 20, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y también nos dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Mateo capítulo 28.
En el versículo, eh, en el versículo 20. Dice en el 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dígame si no es eso, que Dios, que el Espíritu del Señor está con nosotros, que nos ungió para este trabajo. Volviendo a Isaías capítulo 61. Entonces nosotros podemos encontrar que tenemos un propósito que cumplir en Dios. Recuerde, somos una generación victoriosa, una generación que camina en victoria. Ya aquí no le estamos hablando a un inconverso, no le estamos hablando a alguien que no conoce del Evangelio, estamos hablando entre gente que sabe quién es en Cristo Jesús. Estamos hablando entre gente madura que conoce y sabe el propósito de Dios en su vida. Entonces, ¿cuál es? ¿Qué nos mandó a cumplir? Empezamos a desmenuzar estos versículos. Dice, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a decirle, a decirle a los que están en angustia, en abatidos, que no conocen al Señor o que lo conocen, pero que tienen todavía problemas, a declararles la palabra del Señor, a darles buenas noticias. Muchas veces nos juntamos y lo que empezamos a hablar son malas noticias. Muchas veces nos juntamos y empezamos, ay, si es que un día esto estaba en una reunión con unos amigos y era, ay, si es que qué caro que está el país, qué caro que está todo, y qué difícil, es el país más caro de Latinoamérica, es el país más caro de aquí y de allá, ¿cómo se llama esto? Los crímenes, los robos, los asesinatos, y entonces, en lugar de empezar a declarar las buenas nuevas, es más fácil. Y eso es una artimaña que el enemigo utiliza para traer a nosotros duda y desviarnos de nuestro propósito. Pero cuando estamos en Cristo Jesús y somos conscientes, entonces, bueno, sí, hay una realidad. Yo no puedo negar la realidad física, espiritual de este país en este momento. Pero yo sé que las buenas nuevas de Jesucristo es que Él está conmigo todos los días, que nada falta a los que le temen, que Él nos dará todo conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Ve qué diferente? Entonces, el propósito que nosotros debemos de cumplir, dice su palabra, que es llevar las buenas nuevas a los abatidos. Es decirles, hay esperanza. Cristo Jesús te quiere salvar. Hay esperanza. Cristo Jesús quiere hacer su obra en tu vida. Solo debes entregarle tu corazón. Eso es lo que hace una generación victoriosa, la que sí tiene una realidad natural en su mundo, la que ya les comenté que no voy a repetir, pero tenemos sobre eso una realidad espiritual que es la que nosotros, la que usted y yo estamos llamados a proclamar en todo tiempo. Y es interesante, era muy bonito porque yo le dije a ellos, sí, está bien, yo estoy de acuerdo, pero sobre eso tenemos a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios, y somos bendecidos, porque si en medio de tantas circunstancias estamos aquí y Dios nos tiene y podemos disfrutar de este momento, en ese momento, es porque somos unos bendecidos, el Señor está con nosotros, eso es llevar las buenas nuevas, a predicar buenas nuevas, que Jesucristo ha venido para restaurarnos, para salvarnos y para librarnos. Sigue diciendo el versículo 1 de Isaías 61, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? Son los que han sufrido heridas en su corazón y heridas que todavía están sangrando, heridas que no han sido sanadas. Es ahí donde usted y yo, a través de la obra del Espíritu Santo, de esa unción que Él ha puesto sobre nosotros, podemos traer palabras de aliento, podemos traer una esperanza a ese corazón, podemos llevarlo, ¿sabe a qué? A que perdone, y ayudarle en el proceso. El perdón, sí, es una decisión que hay que tomar. El perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión que usted y yo tenemos que tomar. Y cuando tomamos esta decisión, no crea que es de hoy a mañana que ya se me olvidó. No, usted decidió perdonar, yo decidí perdonar y eso es cierto. Y perdonamos en el corazón, pero hay un proceso de sanidad. Entonces nosotros a través del Espíritu Santo ayudamos a las personas, ayudamos a los creyentes a llevar ese proceso de sanidad, a que ese perdón
sea tan efectivo en nuestro corazón, tan palpable, que ya podamos ver el fruto del Espíritu en esas personas. Que ya no hay odio, que ya no hay rencor. ¿Cuál es el propósito que nos lleva y para qué hemos sido ungidos? ¿Para qué somos una generación victoriosa? Para publicarle libertad a los que están cautivos, para decirles hay esperanza. Ahí sigue diciendo, a vender los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Sabe, hay mucha gente en la iglesia que hoy por hoy está cautiva, cautiva de ataduras espirituales, de prácticas de pecado. Sí, gente que se congrega, que canta, que ora, que se arrepiente, que llora y se arrepiente delante del Señor, pero que tiene luchas espirituales las cuales no ha podido vencer. Se llaman ataduras. Bueno, usted y yo, que conocemos quiénes somos en Cristo Jesús, que hemos sido libertados por su Santo Espíritu, por su obra en nuestras vidas, estamos llamados a publicar la libertad a los cautivos, a decirle a los demás, hay esperanza en Cristo Jesús. ¿Tienes una lucha en la cual no has logrado ganar? Bueno, yo estoy de parte de Dios en esta noche diciéndote, hay esperanza en Cristo Jesús porque Él te quiere libertar. No solo puede, Él quiere libertad. Él quiere que puedas disfrutar de una vida plena en Él. Sí, dice, sigue diciendo allí el propósito a los presos, apertura de la cárcel. Es lo mismo, recuerda, yo siempre me acuerdo de Pablo y Silas cuando fueron encarcelados, cuando hablo de presos me acuerdo de ellos, dice la palabra de Dios que estaban allí en el cepo, atados lo más adentro del calabozo, profundamente allá donde nadie se acordaba de ellos, y además habían sido golpeados, agredidos, ¿verdad? Y estaban ahí y dice la palabra de Dios que ellos empezaron a cantar y a alabar y a orar al Señor y los presos los oían. Pues ellos estaban predicando ahí a los presos, estaban dándole testimonio en medio de esa circunstancia a esos presos. Y dice la palabra de Dios que de repente se vino un terremoto y que sacudió los cimientos de aquel lugar y las cadenas de todos fueron abiertas, se cayeron, las puertas de la cárcel fueron abiertas y todos pudieron ser liberados. ¿Por qué? Porque había dos hombres de Dios que sabían y entendían y creían y conocían quiénes eran en Cristo Jesús. Sabían que eran hombres ungidos de parte de Dios. Eso es lo que usted y yo somos, a lo que nos ha llamado el Señor. Por eso se llama generación victoriosa, porque Dios nos da la victoria. ¿Saben? Nos envió a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, dice el versículo 2 de Isaías 61. Ese es el propósito, que nosotros prediquemos el año de la buena voluntad. ¿Sabe que no es un año de condenar al mundo? Es un año de predicarle que Dios es bueno, que Dios le quiere salvar, que Dios le ama. Y no solo predicarlo, demostrarlo, porque a veces es muy fácil de la boca para afuera decir algo, pero en el corazón estamos demostrando el amor de Dios o son solo palabras. Este es el momento, dice su palabra, es el propósito que tiene para nosotros, que proclamemos el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, que es el día en que Dios va a reprende, dice su palabra, que Él reprende por nosotros al devorador. Dice el libro de Malaquías, Dios es el que reprende por usted y por mí al diablo. Entonces, es el tiempo de que nosotros podamos predicar esto, que podamos predicar esta verdad. Bueno, ahí Malaquías se está refiriendo a los diezmos y a las ofrendas, y dice que cuando nosotros seamos fieles a Dios en esto, Él va a reprender por nosotros al devorador. Pero ciertamente Él es el que nos da la victoria. Eso no somos usted y yo los que tenemos en nosotros mismos esa victoria, sino que Él, como dice otra vez Isaías capítulo 61, versículo 1, el Espíritu del Señor está en mí, está sobre mí y me ungió Jehová. Para esto es que me ungió, con este propósito. ¿Con cuál? Con ordenar a que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, que a los afligidos, que a la gente que está en dificultades, a la gente que tiene problemas, que ha pasado circunstancias difíciles, se les dé gloria en lugar de ceniza.
se les dé óleo de gozo en lugar de luto. Y dice, y manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¿Conoce usted a alguien que ha visto a alguien que tenga el espíritu angustiado? Que puede ser que tenga todo el dinero, que no le falte nada, pero que tiene un espíritu angustiado. O que puede ser que tenga a su familia todos en los caminos del Señor y todos en la iglesia, pero que tiene un espíritu angustiado. Bueno, usted y yo hemos sido enviados por Dios y ungidos por Dios para llevar al afligido ese manto de alegría, a contagiarlos, a que se llenen del poder también del Espíritu de Dios. Y dice el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 3, dice, serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Porque todo lo que hacemos cuando cumplimos este propósito, no es para que digan, ay, qué carga yo, estoy haciendo en la voluntad de Dios, ay, qué carga, véanme, yo soy el mejor, el que lo hago todo, más carga. No, es para gloria de Jehová. Es para que otros puedan ver que nosotros somos sus hijos, que está el poder de Dios manifiesto en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que hacer y cumplir este propósito. Porque, vea, esto es práctico. Esto no es solamente conocimiento, esto no es solamente de saber, esto es de practicar. Ir a publicar las buenas nuevas, ir a vender al quebrantado, ir a publicar la libertad, ir a libertad, abrir las cadenas y las puertas de los prisioneros, a romper esas cadenas de maldición. Y todo esto no es en nuestras fuerzas, es en el poder del Señor Jesucristo. Es ir a consolar, es ir a dar gozo, a impartir gozo. El gozo del Señor es lo que nosotros podemos impartir. En este capítulo 61, a partir del versículo 4, nos dice cuál es el papel. ¿Cuál es el papel de esta generación victoriosa? Es decir, ¿cuál es el papel suyo y mío? Dice así, reedificarán las ruinas antiguas. ¿Qué eran las ruinas antiguas en nuestro caso? Podemos hablar de los pecados o las prácticas de maldad de nuestras generaciones antiguas. Podemos hablar inclusive si si hemos crecido en una familia cristiana. Podemos hablar de restaurar aquellas cosas que usted y yo a través del Espíritu Santo sabemos que no están bien, aunque nuestra familia sea creyente y cristiana. Podemos ir a restaurar, a reedificar las ruinas antiguas, a levantar los asolamientos primeros. Recuerda que usted y yo en algún momento, cuando recibimos al Señor Jesucristo, vino esa palabra con gozo y con alegría, y dice su palabra que nosotros en el libro de Apocalipsis tuvimos un primer amor con el Señor y todo el tiempo queríamos orar, todo el tiempo queríamos cantar, todo el tiempo queríamos leer la Biblia, pasábamos horas y horas allí en la presencia del Señor y no nos cansábamos, veníamos a todos los cultos. ¿A alguno de ustedes le pasó eso cuando se entregó al Señor? ¿Tuvo ese gozo? Sí, ¿alguno de ustedes? Bueno, resulta que dice la palabra del Señor en Apocalipsis que algunos perdieron ese primer amor. Así es como se llama, ese primer amor. ¿Por qué? Por la costumbre, por la tradición, porque nos cansamos de ese buscar del Señor. Pues aquí dice que esta generación victoriosa es la que levanta los asolamientos, la que restaura, reedifica las ruinas, la que restaura las ciudades arruinadas, la que levanta escombros de muchas generaciones. Ha habido escombros de muchas generaciones que han caído sobre nosotros. ¿Quiere que le diga algunos? Vicios, enfermedades, ataduras. Vea, donde yo vivo hay una familia muy grande. No es la familia nuclear, es una familia que tiene un apellido. Y cuando alguien habla de ese apellido, ya sé quiénes son los mujeriegos. ¿Ha oído usted a alguien referirse, cuando dice un apellido, referirse a eso? Los adúlteros, los borrachos, los mentirosos y un montón de adjetivos más
con la que la gente califica a las familias. Bueno, usted y yo, que somos una generación victoriosa, estamos llamados por el Señor a levantar los escombros de muchas generaciones y a limpiar ese camino, a limpiar ese nombre y ese apellido, el suyo, y a mí me corresponde el mío, para que mis generaciones futuras tengan un nombre limpio, un nombre que no se recuerde por los escombros de muchas generaciones. Dice el versículo 5: y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Ese es el papel que nosotros tenemos. Levantar ruinas antiguas, asolamientos primeros, ciudades arruinadas, escombro de muchas generaciones, pecados generacionales, miserias, frustraciones, pobrezas y todo lo que nos envuelve de tiempos antiguos. ¿Cuál es la generación victoriosa? Seguimos en Isaías capítulo 61, versículo 6. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Eso es, ese es saber qué es, cuál es nuestro nombre. Seréis llamados sacerdotes de Jehová. Oiga, casi nada. En el Antiguo Testamento, cuando se escribió, un sacerdote era el que tenía acceso al lugar santísimo. Y ese acceso que tenía no era para decir, uy, qué carga, yo soy el que tengo acceso al lugar santísimo, era para ministrar a Jehová, era para presentarle al Señor el pecado de todo el pueblo y pedirle a Dios, implorarle que los perdonara, porque si no los perdonaba, los sacaban muertos de ese lugar, al sacerdote. Bueno, nosotros somos los sacerdotes de Jehová en nuestras casas, los que nos ponemos al frente para pedirle al Señor por nuestras familias, por nuestras generaciones. Eso es lo que somos, sacerdotes de Jehová, ministros de Dios. ¿Sabe qué es un ministro de Dios? El que entra a su lugar santísimo a adorarle. Ahora no pensamos en un lugar santísimo como en el Antiguo Testamento, como un lugar, un cuadrito ahí con cortinas donde nadie más podía entrar. Ni tampoco como nos enseñó la religión, el Santísimo. Bueno, yo nunca fui católico, pero sí conocí de que hay un lugar que le llaman el Santísimo y es donde lo tienen ahí, donde está su presencia. Bueno, cuando nosotros hablamos de este lugar santo, de este lugar santísimo, de que somos ministros de Dios, es que podemos entrar, dice el libro de Hebreos, confiadamente ante el trono de la gracia, para adorarle, para exaltarle, pero sí también para alcanzar el oportuno socorro que necesitamos. Pero somos esas personas, sacerdotes de Jehová, ministros de Dios, bendecidos y sublimes por el Señor Jesucristo. Eso somos nosotros. Y con gloria seréis sublimes, dice la palabra. Dice ahí, vea que no lo estamos inventando, dice Isaías 61, versículo 6. Al final dice, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Todo lo que era, lo que el mundo nos quitó, todo lo que el diablo nos arrebató, el Señor nos lo devolverá cuando somos una generación victoriosa, cuando tenemos la unción de Jesucristo, cuando caminamos en Él. ¿Qué es la generación victoriosa? Es la que ¿sabe qué? De dónde lo sacó Dios y el pacto que tiene hoy con Dios. Esa es una generación victoriosa. Vean, dice Isaías 61 en el capítulo 61, versículo 7. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo, porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocaustos. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. ¿Cuál es la generación victoriosa? Es la que sabe de dónde Dios lo sacó. ¿Sabe usted de dónde Dios le sacó? Usted puede recordar la miseria, perdón que lo diga así,
Pero cuando estábamos sin Cristo, era una vida de miseria. Y no estoy hablando de religión. Yo, usted lo sabe, varias veces lo he dicho, toda mi vida fui evangélico. Nací, gracias a Dios, en una familia evangélica. Pero antes de que Jesucristo fuera mi Señor y mi Salvador, era un miserable, porque eso era mi vida, una miseria. Vivía en prácticas que a Dios no le agradan. Vivía un día sí y otro no. Era tibio. Vivía ahí entre, como decíamos es que iba a decir los viejitos de antes, pero ya casi casi que decir que los viejitos de ahora, ¿verdad? Entre camagua y elote. Eso era que no era ni una cosa ni la otra. La Biblia dice que tibios. Y dice la palabra de Dios que al tibio Dios lo vomitará de su boca. La generación victoriosa es la que sabe de dónde Dios lo sacó. Dios te sacó de la confusión, del desorden, del caos, del hoyo, del pozo, del lodo cenagoso. De ahí es de donde Dios te sacó. De donde estábamos batiendo barro, tratando de salir y no lo lográbamos. De ahí es de donde Dios nos sacó. Dios nos sacó de la deshonra, de la ofensa, de la humillación, de la afrenta. Ve, yo le decía hace un rato, hay apellidos que traen que tienen esos escombros de generaciones. De ahí nos levantó el Señor. Cuando usted y yo empezamos a caminar en Cristo Jesús, ungidos realmente, entendiendo que somos sus hijos, que Él está en nosotros, la gente nos empieza a ver diferente. Y entonces cuando ya hablan de las familias y hablan de uno, de nuestro apellido, entonces ya la gente va entendiendo que hay un cambio, que hay algo diferente, pero nosotros tenemos que entender de dónde Dios nos sacó para cuidar eso, porque sabemos, dice la palabra de Dios, que tenemos un pacto perpetuo. Ese es el pacto verdadero. ¿Cuál es? Jesucristo, el que vino a la tierra y murió por nuestros pecados y con su sangre nos salvó. Y dice su palabra que por su llaga fuimos nosotros curados. Él hizo un pacto. Este es mi nuevo pacto, el nuevo pacto en mi sangre, dice la palabra de Dios cuando nos acercamos a la Santa Cena. El pacto no es la Santa Cena, el pacto es el derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario por usted y por mí. La generación victoriosa es la que sabe de dónde Dios lo sacó a través de un nuevo pacto, un pacto perpetuo, un pacto de verdad, un pacto fuerte, firme. La generación victoriosa es la que sabe que está para heredar un futuro y para dejar un legado a las futuras generaciones. Vean lo que dice en el capítulo 61, versículo 9. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Entonces, la generación victoriosa es la que sabe que está para heredar un lugar a sus futuras generaciones. ¿Ok? ¿Qué le estoy heredando? Dice aquí que un renuevo. ¿Qué es un renuevo? Un renuevo es yo lo estaba buscando, dice que es como una ramita nueva dentro de una planta que ha sido cortada o que está produciendo un hijo. Ese es un renuevo. Bueno, nosotros tenemos renuevos espirituales, hijos espirituales. Esos son los renuevos. Son nuestros hijos espirituales. Bueno, sí, también son nuestros hijos de carne y nuestros nietos y futuras generaciones, ¿verdad? Pero eso es lo que nosotros heredamos. Vea, cuando decimos que un legado, que vamos a heredarle un legado, yo quiero invitarle a que pensemos que es un conjunto de disciplinas. Bueno, eso es lo que dice el diccionario, que el legado es un conjunto de disciplinas espirituales, un conjunto de valores, de sabiduría y de fe, que usted y yo le vamos a dejar a las futuras generaciones. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Vea, yo no le puedo decir a mi hijo, a ninguno de mis hijos, que no tome Coca-Cola. Yo no fumo. Entonces yo no le voy a decir a ninguno de mis hijos, yo puedo decirle a mis hijos no fumen, pero a mí me gusta mucho la Coca-Cola. Y entonces como que yo me pusiera a decirle a mis hijos, ¿sabe qué? No tome Coca-Cola porque es malo, no tome Coca-Cola. Y yo sigo tomando Coca-Cola. Bueno, ahora les digo, la tomo sin azúcar, pero es lo mismo, ¿verdad?
es un conjunto de cosas que le voy a heredar, que le voy a dejar a mis futuras generaciones. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como generación victoriosa? Enseñarles y modelarles disciplinas espirituales. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? ¿Las conoce? La oración, la lectura de la palabra, el ayuno, el congregarnos, el ofrendar, el diezmar, el alabar al Señor. Todas esas cosas son disciplinas espirituales y eso es lo que nosotros necesitamos dejarle a nuestras futuras generaciones. La generación victoriosa, que es victoriosa, sabe que todo esto se lo va a dejar a sus hijos, que le va a dejar a sus hijos espirituales y a sus hijos biológicos en la carne, ¿verdad? Le va a dejar una serie de valores, principios y valores. Ahora cuesta a veces encontrar, o más bien hay gente que uno llega y ya ni buenos días dicen, ya no dicen cómo está, ya no dicen hasta luego, ya no dicen por favor, ya no dicen con mucho gusto, ya no dicen gracias. Todavía vemos bastantes personas que lo hacemos, pero yo me he encontrado gente hoy en día que no lo practica, que ya se le olvidaron esos valores de civismo. Bueno, nosotros tenemos que dejar también esos valores, pero los valores cristianos, los valores que me definen como un cristiano, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Esos son los valores que yo tengo que transmitir a mis futuras generaciones. Yo le tengo que transmitir a mis futuras generaciones, a mis hijos espirituales, también sabiduría. Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Eso es lo que yo necesito que ustedes y que todos aprendamos. Que dice el libro de Santiago, el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que la da abundantemente y sin reproche a todo aquel que la quiera. Pídala. Bueno, entonces nosotros tenemos que dejarle, heredarle ese legado de sabiduría a nuestras generaciones futuras. Y sobre todo, hermanos, vean, en serio, un legado de fe. El legado de fe, la fe que vence al mundo, que es saber quiénes somos en Cristo Jesús y quién es Cristo Jesús en nosotros. La esperanza de gloria. Que no somos de los que nos devolvemos, dice un versículo, dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición del alma, sino que avanzamos para vida eterna. Eso somos nosotros, eso se llama fe, eso es lo que nosotros heredamos, un linaje bendito de Jehová a nuestras futuras generaciones. Generación victoriosa es la que sabe que hay una recompensa. Usted y yo no lo hacemos por recompensa para que nos premien, pero quiero decirle que el Señor se alegra y el Señor nos recompensa. Él es el que nos da, vean. En capítulo 61, versículo 10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. ¿Cuál es la recompensa que me está dando? Me vistió con vestiduras de salvación, me dio gozo, me rodeó de manto de justicia. ¿Cuántos de ustedes quieren caminar y que se les haga justicia? Bueno, esta es uno de los premios, de las recompensas para la generación victoriosa. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas, es decir, hermosos, preciosos, que en todos lados seamos admirados, no por nosotros, sino por la obra maravillosa de Jesucristo en la vida suya y en la vida mía. La generación victoriosa es la que sabe que hay recompensa, que en gran manera nos alegramos en Él, que mi alma se alegrará, que no importa lo que esté sucediendo, el tiempo que sea, estamos alegres en Él, porque Él es el que me ha dado salvación, el que me ha rodeado de justicia. Y cuando nosotros somos una generación victoriosa, no solo tenemos recompensa, sino que producimos. Recuerda que empezamos diciendo las cosas que nos haya mandado a hacer el Señor, porque estamos ungidos por Él,
porque su Santo Espíritu está en nosotros. Bueno, cuando eso sucede, entonces nosotros producimos. Vean lo que dice el versículo 11 y final de este capítulo 61 de Isaías. Dice, porque como a tierra, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. ¿Y qué es lo que yo produzco? Produzco renuevos. No me quedo estancado. A través del trabajo, de la unción que Él puso en mí, del trabajo que yo entiendo que Él me dejó hacer, entonces hay gente que se va a ir acercando al Señor. Tanto conocidos, familiares, compañeros de trabajo. ¿Sabe qué? Cuando hablan de usted entre ellos saben quién es usted. Ellos saben que hay un testimonio. Ellos saben dónde pueden ir a buscar. Por favor, ore, vieras que estoy pasando una situación de dificultad en mi familia, en mi trabajo, en mi casa. Ellos son los que vienen a buscarle. ¿Por qué? Porque no tienen otro lugar donde ir. Bueno, posiblemente, pero saben que usted es un ungido de Jehová. Saben que usted es una ungida del Señor. Y como dicen ellos, saben que a usted Dios lo oye. Entonces nosotros podemos no solo apoyarlos en esas peticiones y oraciones y todo lo demás que hemos ya hablado de que vendar el corazón del quebrantado y todo eso que estuvimos viendo antes, sino que ellos saben, nosotros sabemos que podemos producir en ellos un nuevo eh, cristiano, un nuevo creyente, un nuevo ungido del Señor, según Isaías 61, para que podamos seguir con este legado, ¿verdad? ¿Qué produzco? Produzco una buena semilla. Dice, y como el huerto hace brotar su semilla, nosotros hacemos brotar la semilla. ¿Cuál es la semilla? La semilla es la palabra de Dios que se siembra en el corazón de quienes nos rodean. Decía un amigo o alguien decía en una oportunidad, que tus acciones griten más duro que tus palabras. Yo tenía en algún momento un compañero de trabajo que decía que era cristiano. Y Dios mío, mejor no dijera nada, porque el testimonio era terrible. Lo que decía con la boca lo borraba con sus testimonios, con sus acciones, a tal punto que muchos de los compañeros cuando decían, como aquel que dice que es cristiano, no, hombre, para eso me quedo como estoy, más tranquilo, peco más tranquilo. Así le decían, así me decían. Imagínense qué cosa más terrible, pero nosotros con nuestro testimonio y con nuestras palabras, además, sembramos la buena semilla en el corazón de quienes nos rodean. Entonces producimos, con esa buena semilla, ¿qué producimos? Renuevos. ¿Qué produzco? Produzco justicia. La justicia del Señor será mi compañero en todo tiempo. Y no solo para mí, sino que soy justo para con los demás. Vean, le voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿A cuántos les ha pasado que hacen un pago? Bueno, ahora no tanto porque ahora se paga mucho con tarjetas y con medios electrónicos, pero en aquel tiempo se pagaba todo, era en efectivo. Y entonces, ¿a cuántos les pasó que fueron y pagaron en efectivo y nos dieron mal el vuelto, nos dieron más? Como dijo una vez una promoción de McDonald's, error a su favor. Bueno, ese era intencional. ¿Se acuerda que le daban a uno una hamburguesa o un paquetito de papas o algo? Bueno, a nosotros nos sucedía muchas veces que llegábamos a pagar el pasaje del bus o a pagar alguna compra que habíamos hecho y nos devolvía más plata. Y entonces la gente decía, uy, qué chido, gracias, qué bendición. Y decían qué bendición y todo, y se lo echaba uno a la bolsa, sin pensar en que se estaba robando lo que no era mío. ¿Por qué? Porque no era mío, me estaban dando más de lo que yo había pagado. Bueno, resulta que nosotros también tenemos que caminar en justicia y ser honestos y decir la verdad y devolverlo. Vamos a ver un ejemplo con el dinero en efectivo, que no es muy nuevo porque aunque todavía usamos efectivo, pero la mayoría de las compras las hacemos, como le decía, por medios electrónicos. Pero ¿qué hay de las mentiras? ¿Qué hay de cuando nos hagamos una torta ahí en el trabajo y queremos esconderla o echarle la culpa a otra persona? Y sabiendo que fue un error nuestro o que nosotros participamos del error, nos queremos quitar el tiro porque es una bronca en el trabajo, un problema con el jefe, una amonestación quizás.
Nunca le pasó. Pero es que ustedes sí que son cargas. Yo más de una vez me equivoqué y traté de echar la culpa a otro. No por echar la culpa a otro, sino para salir bien librado, para evitar la consecuencia. Y traté de decir que no fue culpa mía, que yo traté de hacerlo bien, pero que usted sabe de lo que estoy hablando. Nosotros estamos llamados a producir justicia. La justicia del Señor me acompaña todo el tiempo y camina conmigo y ella me sostiene y me levanta. Pero usted y yo estamos llamados a producir frutos de justicia. Usted y yo estamos llamados a producir alabanza. Alabanza a nuestro Señor. Alabanza es más que cánticos. En este bloque creo que vamos a ver algunas lecciones sobre la alabanza y la adoración. Pero ahí vamos a entender y vamos a darnos cuenta que es más que cantar, que es más que música. Alabanza es un estilo de vida. Muchas veces lo hemos compartido. Usted lo ha escuchado de diferentes predicadores que han dicho, alabar no es cantar, porque en algún tiempo creímos que la alabanza era cantar y es parte, y parte muy importante, pero más que todo es una actitud del corazón, es un fruto de nuestro corazón, la alabanza. Dice la palabra de Dios que usted y yo fuimos creados para la alabanza de la gloria del Señor. Y muchos alabarán al Señor de ver las maravillas que hace con usted y conmigo. Dice que, dice este versículo 11, al final dice, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente va a alabar al Señor por el testimonio suyo y mío. ¿Sí? Claro, cuando usted y yo vamos y hacemos el trabajo que Él nos puso a hacer. ¿Cuál era? ¿Cuál era el trabajo que Él nos puso a hacer que vimos en el versículo 1? Que a los abatidos les publiquemos buenas nuevas, que a los quebrantados les vendemos el corazón, que a los cautivos les publiquemos libertad, que a los prisioneros los hagamos libres, que a los enlutados los consolemos, que a los afligidos les demos óleo de gozo, que les demos manto de alegría, que se les dé gloria. Cuando hagamos eso y esas personas lo reciben, ¿usted qué cree que va a suceder? Van a alabar el nombre del Señor. Van a decir gracias, Señor. Va a brotar de su corazón un agradecimiento. Y eso es lo que está diciendo este versículo 11 de Isaías 61. Así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Dice otro versículo que seremos llamados tierra deseable de Jehová. Eso es, eso es. Esa es una generación victoriosa. Esa es la primera enseñanza que tenemos, hermanos, para este cuarto bloque. Y en cada martes que nos vamos a reunir, tenemos programadas 2 enseñanzas. La segunda no se la voy a predicar entera. Le voy a dar una introducción rápida. Y después le vamos a estar pasando los bosquejos. Pero quiero dejarlo con esto. Se llama Tengo sello de victoria. Esa es la segunda enseñanza que tenemos para esta noche. Tengo un sello de victoria. Ya sé que soy generación victoriosa. Ahora tengo un sello de victoria y quiero dejarlo con esta introducción. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conoceremos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe, dice el versículo 4. Entonces, este sello de victoria que tengo, ¿cuál es este sello de victoria que tengo? Que soy hijo de Dios, que soy nacido de Dios, que no soy un abortivo, que no soy un extranjero, que no soy un ajeno,
que soy hijo de Dios. Eso es tener sello de victoria. Pero ojo, no es solamente un decir, es decir, no es solamente saber y decir, ah, qué bien, ahora soy nacido de Dios. No, es que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, dice el versículo 1. Ahora yo le pregunto en esta noche, ¿usted cree que Jesús es el Cristo? ¿Usted cree que Jesús fue engendrado de Dios y que nació de la Virgen María, que creció entre nosotros, que sufrió, que fue tentado en todo, pero dice su palabra que no pecó, que fue llevado a la muerte y muerte de cruz por amor a usted y a mí, y que murió y fue sepultado como cualquier ser humano, pero además que resucitó al tercer día y que hoy está sentado a la diestra del Padre de Dios? Yo quiero preguntarle, ¿usted cree eso? Bueno, dice la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 5, versículo 1, que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ese es el sello de victoria que usted y yo tenemos, que sabemos que somos nacidos de Dios, que somos hijos de Dios. Vean lo que dice 1 Juan ahora, pero en el capítulo 4, dice, en esto conocer al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y eso usted y yo lo acabamos de decir, que nosotros creemos. Ahora, ¿lo confiesas? ¿Sí? Le has dicho, yo creo, Jesucristo, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Bueno, déjeme decirle entonces que tiene sello de victoria. Vamos a dejarlo hasta acá. Esta fue una breve introducción. Esa introducción no está en el bosquejo, pero yo tenía que compartirla con ustedes. Me ha ministrado a mí muchísimo. Me da un lugar, me da un sello, me dice quién soy en Cristo Jesús. Soy nacido de Dios. Y cuando yo soy nacido de Dios, vea, dice el versículo 4, perdón que me extienda, pero es que no quiero dejarlo ahí en el aire. Capítulo 5, primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Porque dice el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Eso somos usted y yo. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Muchas gracias por su atención. Lau. Buenas noches, muchas gracias por conectarse y adelante, ¿verdad? Somos una generación victoriosa, de verdad que el Señor es bueno con nosotros. Buenas noches, que descansen. Nos vemos el próximo martes, si Dios quiere. Buenas Buenas noches, noches, muchas gracias. gracias. Bueno, Buenas con noches. gusto, buenas Bendiciones. noches. Muchas gracias. Con gusto.